y los fenómenos meteorológicos adversos, que con tanto efecto en la salud van directamente primero a por la gente de Canarias, mucho antes que a por Las del islas resto del serían una Estado, vez más afectadas. pues efectivamente, que o tomamos medidas en serio, medidas personales, pero sobre todo políticas e institucionales, o esto va a peor. Sabes que, bueno, este mes pasado hubo una serie de manifestaciones precisamente con esa emergencia climática. No tenemos un planeta B. Y una de las cosas que se pedían en todas estas manifestaciones y concentraciones que se realizaron por el cambio climático era la acción política, que se llevaran a acciones. Unidas Podemos, respecto al cambio climático, tiene unas políticas a seguir. Bueno, los grupos ecologistas nos dicen que somos el partido que más coherencia y más consistencia de medidas contra el cambio climático tiene. La verdad es que desde Canarias, que creo que sería lo más interesante, lo planteamos en términos muy relacionados, íntimamente relacionados con la soberanía energética, basada en renovables, por supuesto, y en energías limpias, y con soberanía alimentaria. No podemos realizar más medidas económicas, ni un turismo que es insostenible, que es depredador, que cuando podemos hacer turismo de relocalización de la economía, de productos de kilómetro cero, de producto local. ¿Por qué? Mira, hasta con los incendios, las personas expertas, Federico Grillo, el portavoz de emergencias del Cabildo, dijo que no había visto unas lenguas de 50 metros como en esta ocasión. Y aunque hubo gente que habló sin saber solo de limpiar el monte, él dijo que no se trataba y que era imposible por accesibilidad limpiar todo el monte, sino que si no recuperábamos un sector primario, la actividad agrícola y ganadera, también lo es la pesquera, pero en este caso con los incendios no tiene esa relación. Si no lo recuperábamos en modo cuidadoso, no en modo industrializado, si no volvíamos a cuidar el campo y la ganadería, que eso sí que reutilizaba la pinocha, no es tanto limpiarlo, es utilizar, pues que efectivamente por efecto del cambio climático, decía Federico Grillo, la vegetación se está estresando, lo de debajo está más caliente, se está regenerando menos, en fin, que tiene muchísimo que ver con los incendios que han asolado la isla. Relocalizar la economía significa lo contrario de la deslocalización. Es, en vez de llevarse las cosas fuera, fabricar en China, traer carne de Brasil que no respeta ni los derechos humanos de la gente, porque hay semiesclavitud en el campo, ni mucho menos porque eso también se está hablando, ni mucho menos las condiciones de calidad y de salud de la UE, sabes, que permiten hormonas en la carne, cloros, glifosatos. Pues en vez de hacer eso, al revés, volver a la propia tierra, volver al producto local, potenciar por otro lado la economía, que aquí mucho se habla del POSEI, pero tiene dos patas, la exención de aranceles y la producción local, y el apoyo de la producción local. Obviamente los gobiernos de Canarias hasta ahora no lo han hecho como deberían, se ha favorecido a los importadores, se ha subido la cesta de la compra, un desastre. Y todo esto tiene mucho que ver con el cambio climático, porque se trata de políticas de cuidados a largo plazo, pero sobre todo, ¿sabes?, igual que decimos en el feminismo que no es una política, sino todas las políticas tienen que ser feministas, hasta las de urbanismo y las de sanidad, por supuesto, y las de justicia, por supuesto, pues lo mismo pasa con el cambio climático, que aquí en Canarias tenemos gente, coalición, PP, todo el partido liberal en la Unión Europea, que aquí dicen, cuidado con el cambio climático, cuidado con los incendios y cuidemos el plátano canario. Pero se refieren al gran productor, no al pequeño productor, se refieren a la gran transnacional. Y sin embargo, en Europa apoyan los tratados de libre comercio como Mercosur, como el TTIP, como el CETA. Claro, eso es una gran falacia, una gran contradicción, porque no puedes estar apoyando que traigamos las cosas en avión desde Brasil y desde sitios que no respetan derechos humanos, no respetan los niveles de calidad de la Unión Europea, y sin embargo abandonar el campo aquí. Eso es completamente contrario a cuidar la isla y evitar la crisis climática. Por eso, lo que te comenté antes, acciones.
Se están pidiendo acciones. ¿Qué tipo de acciones se llevarían a cabo por parte de Unidas Podemos? Bueno, una empresa... Y luego tú sabes que, usted sabe, perdón, que hay que venir acompañada también de una partida presupuestaria. No, pero es que hay cosas como, por ejemplo, que el turismo esté condicionado a que consuman productos locales de kilómetro cero. Eso es una gran medida. El kilómetro cero y la producción local es una gran medida. Y es verdad que Canarias no tiene todas las competencias, pero sí tiene dar las estrellas a los hoteles. Sí. Y si damos las estrellas a los hoteles, en vez de porque tengan 17 piscinas, o den barra libre durante 12 horas, y si se las damos por respetar el medio ambiente, por consumir producto local y por tratar bien a las Kellys y hacer una buena política laboral. A lo mejor si la quinta o la sexta estrella, que ya sabemos que aquí ya hay un seis gran lujo que visitaba el expresidente del gobierno, si la sexta o la quinta estrella o la cuarta dependieran de eso, y eso sí puede ser política canaria, otro gallo nos cantará. Más políticas contra el cambio climático, energías renovables. En Canarias nos ha gobernado tanto Coalición como Soria, que son amigos íntimos de las eléctricas, de Repsol y de las empresas sucias. Han gobernado para ellas hasta el punto de que Soria ahora cobra de Volkswagen y en su momento no hizo nada contra las emisiones. Muy español, pero cuando se trata de defender a España frente a Volkswagen, lo hizo Francia, lo hizo Alemania y Soria no. Tienes España empresa pública de energía. Las teníamos públicas, las privatizamos. ¿En qué época? Empezó Aznar y siguió Felipe. Bueno, en realidad todos. Empezó ya en los 90 y ahora tienen muchas personas colocadas en lo que llamamos puertas giratorias. Si tú gobiernas para esas empresas, estás gobernando en contra de la lucha contra el cambio climático y en contra de tu propia gente, de tu propio territorio. Claro, que Canarias no les importa, queda claro ahí, no por mucho que mencionen Canarias, sino cuando la cuidan o no la cuidan, o la exponen a depender absolutamente en un 89% de los hidrocarburos. Que eso además, ¿sabes?, nos descompensa la balanza de pagos, porque pagamos tanto para traer energía ajena, dependemos absolutamente del gas argelino, de los hidrocarburos. También que todo eso el territorio es canario, política. Sí. Desde luego, política. Y gran política. Acción local y acción global, que son, o sea, tienen que ir absolutamente juntas y de la mano en todas las políticas ecologistas. Usted sabe que este territorio también está fragmentado, porque somos 8 islas totalmente diferentes también. ¿Cómo llegarían a todas y cada una de ellas? Es que precisamente las renovables no hace falta llevarlas, no es el gas de Argelia ni el hidrocarburo. Renovables son el sol, el agua del mar y el viento. Desde luego ninguna de las 8, es que tiene más placas solares Alemania, que se dice pronto. ¿Por qué? Porque también lo aboca en su propia industria. Ha montado una industria de comercialización también verde. Nosotras calculamos que una industrialización verde en vez de sucia crearía 400.000 puestos de trabajo. Pero mira, Eugenio Reyes nos decía, solo en Canarias, solo poniendo al año el 2% de los techos públicos de placas solares, es decir, los polideportivos, los ayuntamientos, los edificios públicos, 2% al año de techos solares, 15.000 puestos de trabajo que al menos durarían 30 años. Solo calculando que rellenas el 60% de los techos, 15.000 puestos de trabajo, se podrían 2%, generar. 30 años. Bueno, vamos a ver, Victoria Rosell, recordamos que estamos hablando con Victoria Rosell, candidata por esta provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados con el partido político de Unidas Podemos. Vamos a ver, turismo, acaba de nombrarlo también. ¿Qué tipo de medidas? Porque usted sabe que ahora mismo... Bueno, primero le tengo que preguntar, ¿está de acuerdo con las medidas que se han tomado por parte del gobierno? ¿Del gobierno de Canarias? No, del gobierno también central. Recuerdo que usted estuvo en esa comisión también, ¿o no? No, yo en la pasada legislatura, o sea, he estado en esta última corta, pero como dimití en 2016, no he estado en la anterior. Bueno, las medidas que se han tomado por parte del gobierno de Canarias, de reducir la seguridad social a todas esas empresas que se han visto afectadas por la quiebra de Thomas Cook. Pasa lo mismo. A ver, yo sí estuve en la Diputación Permanente sobre Thomas Cook. Ahí está. Claro, Thomas Cook, ¿qué es? ¿Una empresa a la que hay que ayudar o una empresa también pirata,
hecha con fondos buitre que dejaba todo el dinero en origen, salvo en un hotel de Fuerteventura que curiosamente en la época de Internet, pues digamos que dirigió su negocio exclusivamente a este tour operador y al cual, bueno, pues hay que ayudar a salir de esta brecha, que es una temporada. Este invierno, que como sabemos en Canarias es temporada alta también, y como mucho este año, o sea, un año natural desde esta quiebra. Pero de verdad vamos a seguir ayudando a empresas piratas que no dejan nada en territorio, que no consumen producto local, que son absolutamente contrarias a las buenas prácticas laborales, ecologistas. Hay que apostar por otro tipo de turismo. Saramago dijo: turismo de calidad es el que visita los lugares que se respetan a sí mismos. O queremos turismo de Singapur, que es lo que vendió Fernando Clavijo. Aquí hay mano de obra barata, inviertan aquí. ¿Mano de obra barata? ¿Y tú te dices canario? ¿Y tú presumes de defender Canarias? ¿Mano de obra barata? ¿En serio? Muchas gracias, señor expresidente, ahora senador aforado e imputado, pero no es el futuro que queremos nosotros para Canarias. Se vende turismo de calidad, incluso puede que pudieran venir menos turistas más días, la huella de carbono sería mucho menor, la calidad mucho mayor y el dinero que dejan, si los alojamientos son los mismos días y los billetes de avión no son para nosotros. Desde Unidad... O sea, hay que tener otro sistema, con el mismo sistema y parches como los que constantemente pide Coalición Canaria o la derecha, de hay una empresa sucia, no respeta los derechos laborales, no respeta el ecologismo y además no deja dinero en territorio, cada vez se paga menos. Sin embargo, cuando quiebran, las apoyamos. No. Sustituye a Ryanair por una empresa con sede en Canarias. Mira cómo rápidamente en Cataluña, cuando quebró Spanair, que tenía la sede allí, pujaron por Vueling, pujaron por Ryanair, que en realidad la sede no está ni en Lanzarote, ni en Gran Canaria, ni en Tenerife, está en Girona, que es muchísimo más pequeño. Quiero decir, tener tu propia compañía te da muchísima más conectividad, tomas tú las decisiones también. Es que hay cosas, mira, en Canarias con muchísimos... ¿Cuánto era? ¿10 millones de turistas? No, 16 millones. No, 16 ahora. De 15 a 16 millones de turistas hemos recibido. Sí, 16 ahora, pero con muchísimos menos turistas teníamos 65.000 parados y con 16 millones de turistas 135.000 parados de 2009 a 2019. ¿Cómo puede ser que seamos una mina teóricamente del turismo, que dependamos tanto, que son 64% del PIB, y que se doble el paro en 10 años cuando se ha doblado el turismo? ¿Sabes? Es que se está gestionando muy mal por el propio gobierno de Canarias. A ver si con este cuatripartito cambian un poco las cositas, porque los anteriores, tanto PP como coalición, solo han favorecido a las oligarquías insularistas y desde luego no a la gente de Canarias y no a los trabajadores. En este cuatripartito está incluido Podemos. Sí. ¿Cree usted Podemos, sí. Unidas Podemos? ¿No cree que cambien un poquito las cositas? Sí, claro, espero que sí. ¿Sí? Es que me parece que gobernar para la mayoría social es bien distinto que intentar hacer rica a Repsol, aunque nos haga prospecciones entre Fuerteventura y Lanzarote y haya riesgo para el agua de la que vivimos y de la que bebemos, ¿sabes? Eso es trabajar para las grandes empresas. ¿Y esta subida de impuestos que nos han planteado también desde el gobierno de Canarias? Bueno, o subida del IGI, el impuesto de bueno, es la sucesiones. recuperación del que irresponsablemente bajó medio punto el gobierno anterior en periodo preelectoral, claro, porque nos tienen 4 años pagando el IGIC normal y nos bajan medio punto en periodo preelectoral. Pero el IGIC es un impuesto progresivo, o lo pagas igual en un producto de limpieza o de higiene femenina quien gana 600 euros y quien gana 60.000. Es que encima no es un impuesto progresivo, no es una medida social bajar medio punto y menos en campaña electoral. De verdad, dejemos de creernos el chocolate, el loro, porque este pueblo no es tan tonto como creen las élites y que lo han gobernado, que es. Bajar medio punto el IGIC no es bajar los impuestos y es al revés. Al no ser progresivo, al final acaba recayendo más sobre la clase más vulnerable. Baja los impuestos progresivos y súbelos a las grandes fortunas. Recauda impuestos de sucesiones y donaciones a partir de 1 millón de euros. Que salvo a las tertulianas de la mañana, a ningún otro medio de comunicación le preocupa que a partir de que te donen o heredes más de 1 millón de euros tengas que pagar un impuesto. Eso nos manipulan Son de mucho. 300 a 350.000.
El que, claro, pero nosotros van aquí en Canarias, donde van a poner ese 0,10%. Claro, ¿y qué nos parece? Que un 0,10 sobre 350.000 euros es que están absolutamente exentos. Es dinero regalado, ganado por la generación anterior o, yo qué sé, o de un dinero de lotería. Pero desde luego hay que ser más progresivo en el IRPF e ir a por la gente que tiene más dinero, que comparta un poco. Es que no hay que ser comunista, sino que la Constitución dice, en el artículo 31, que los impuestos han de ser progresivos, y también habla de solidaridad. Es que es cumplir la Constitución, no lo que han hecho hasta ahora los del medio.digi, que de verdad es el chocolate del lore, que se lo discuto a quien quiera. Vale, no, yo no voy a discutir No, digo del gobierno anterior me refiero. Es que de verdad engañan mucho a la gente, y la gente no es tonta. Vamos a ver una cosa. Aquí ya he tenido a distintos candidatos al Congreso de los Diputados, o distintos partidos también, y algunos de ellos hablan de bajar impuestos. O sea, si llegaran y ya demás, los liberales y la derecha. Le pregunto, ya los conocemos. Le pregunto, bueno, efectivamente, no tengo por qué luego no ocultar. Lo hacen, ¿eh? No me refiero a eso. Al Partido Popular, no, pero escucha, vamos a ver, el Partido Popular, por ejemplo, habló sí, lo ha dicho aquí, esta mañana Guillermo Mariscal en un debate. Bueno, pues que aquí claro. también en esta casa han llegado a decir eso, la bajada de impuestos. ¿Y alguien se cree que con eso sostienen el Estado social? ¿O hay gente que, como hace las cuentas de su casa, y si ingresa menos el Estado, también puede gastar menos? Hay gente que dice, lo que me estás diciendo no es verdad. Entonces, ¿Unidas Podemos subiría impuestos? No, subiría los impuestos a las grandes fortunas y recuperaría el dinero del rescate de la banca, porque esa crisis fue financiera y la pagamos todos y todas menos quienes la crearon. Así que el dinero de las grandes fortunas, claro que se puede subir. Gesta, que es el sindicato de gestores y técnicos del Ministerio de Hacienda, ha dicho que en el programa de Unidas Podemos hay medidas con las que sí creen que habría más justicia fiscal y más progresividad en los impuestos, y han examinado todas las propuestas fiscales de todos los programas. Se la han cargado un poco porque dependen del Ministerio de Hacienda, de la Agencia Tributaria, y han dado más la razón a Unidas Podemos que al propio PSOE, pero así ha sido. Es que se puede, o sea, no pagamos, las grandes fortunas no pagan, mejor dicho, yo no soy una de ellos, todos los impuestos que pagarían en Europa, y fíjate, siempre amenazan con pues me lo llevo. ¿En serio? O sea, un alto directivo bancario o el dueño de un club y de fútbol y una constructora se va a ir. Pues mira, ¿sabes? Es que al final ese chantaje de la derecha es muy absurdo. Si la gente es española de verdad, como presumen ellos, por una subida de un 10% a las grandes fortunas no van a irse. Es un chantaje, me parece que inaceptable, y sin embargo la gente tiene que saber que aquí quien menos paga por salario, por IRPF, por renta de las personas físicas, anda en torno a un 15%, muchas andamos en torno a un 34%, porque es un salario público alto. Y sin embargo las empresas, las grandes empresas, no llegan al 15% que rondan todas tus oyentes. No llegan. Entonces, claro, ¿a quién hay que pedir más impuestos? Unidas Podemos los sube, PP los baja. Mentira. PSOE los sube, PP los baja, Ciudadanos los baja. Mentira. Hay que subir los impuestos por tramos a quien debe, según la Constitución, pagar más. Y desde luego el rescate a la banca, nosotras que somos el único partido que no les debemos ni un euro, se lo vamos a exigir si gobernamos. Porque es que se han recuperado gracias a todos y todas. Hemos hecho muchísimo esfuerzo, no se rescató a las personas, se rescató a la gran banca. Y se han recuperado, pues que devuelvan. Continuamos con el turismo, si no le importa, ¿vale? Vale, vamos a ver. El crecimiento precisamente de la economía española sí está resultando más débil, si cabe, es por la menor afluencia de turistas. De cara al 2020, la tendencia va a seguir de desaceleración. Continuará en todas las comunidades autónomas, y sobre todo aquellas las que reciben turismo extranjero. La salida del Reino Unido, el Brexit, es uno de los focos que, digamos, más relevantes, porque digamos que tanto Canarias como Baleares somos particularmente más vulnerables ante esta salida de el Reino Unido.
Sí, pero ¿Qué tipo de medidas podemos hacer? Perdón. ¿Qué tipo de medidas se van a llevar o qué tipo de medidas plantean desde Unidas Podemos para intentar paliar esta situación? Y sobre todo, ya le he dicho, dos archipiélagos, como son el Balear y nosotros, que nuestra primera industria es el turismo. Mira, en Baleares he estado yo la semana pasada, también porque me invitaron a un acto de Unidas Podemos. Plantean un transporte siempre alternativo al coche. Hace tiempo que llegaron a la conclusión de que no pueden soportar más coches y les pasaba lo que a nosotros, que la gente llega en avión, lógicamente, aunque allí llegan más en barco, tienen mejor conectividad con Cataluña y Valencia, y aún así la gente llega en avión y alquila coche que usa carburante sucio. Han apostado por prohibir el vehículo de alquiler que no sea eléctrico de hidrógeno, es decir, que sea con combustibles fósiles, en 2023, a la vuelta de la esquina. Implantaron la ecotasa. Al principio a la derecha y los empresarios se iba a caer el suelo bajo nuestros pies. Pues no se ha caído y tienen un turismo de más calidad, no más cantidad de turistas. Eso es depredador para el territorio, contrario a la ecología, perjudicial para el cambio climático, perjudicial para la economía, para las Kellys, para los derechos laborales. Turismo de calidad, como te decía antes, que decía el gran José Saramago, que no es, desde luego, la apuesta que han hecho hasta ahora los sucesivos gobiernos de Canarias, que han enriquecido mucho a los amiguetes, pero no nos han traído calidad, ni servicios sociales dignos, ni empleo digno, ni un turismo digno en realidad. Hay de todo, evidentemente, pero hay que apostar por esto. Y lo de la ecotasa, igual, se iba a caer el mundo, como se iba a hundir la economía y a crecer el desempleo si subíamos el salario mínimo interprofesional a 900 euros, que se lo arrancó Unidas Podemos al gobierno de Sánchez, eso también lo reconoce Pedro Sánchez, el presidente en funciones, y resulta que no ha aumentado el desempleo y la gente tiene más dinerito en el bolsillo. En Canarias, 100.000 personas se beneficiaron directamente de la subida del salario. ¿Por qué? Porque teníamos los salarios mínimos del Estado. Entonces, claro, si sube el salario mínimo, en el País Vasco no se enteran 100.000 personas, porque nadie ganaba el salario mínimo. Y en Canarias, 100.000 personas, hombres y mujeres, que directamente se beneficiaron de esa medida de Unidas Podemos. Ustedes también plantean subir todavía más ese salario mínimo a 1.200 a 1.200 euros, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la Carta Social Europea, aunque, claro, al pasar de 600 y pico a 900 ya, hombre, la verdad es que la subida ha sido importante. Hay dos cosas básicas. La Carta Social Europea recomienda que el salario mínimo interprofesional sea el 60% del salario medio. Y esos son en España 1.200 euros. No puede haber esa brecha abismal entre quien cobra el salario mínimo y los salarios medios. Hay una nueva categoría creada con estas dos reformas laborales del PP y del PSOE, que es el trabajador pobre. ¿Es que lo cuentas? O sea, alguien que se levanta de buena mañana a trabajar para llevar el pan a sus hijos e hijas y siguen siendo pobres, no llegan a fin de mes, no tienen recursos para una semana de vacaciones ni en la propia isla. Eso realmente ha sido devastador. Y el salario mínimo, además, en el caso de Unidas Podemos, está unido al salario de los representantes legales. Los cargos electos de Unidas Podemos se cobran 3 veces el salario mínimo interprofesional, y esta medida tiene un trasfondo ético de tal calibre que para que suba tu sueldo tenga que subir el del pueblo al que representas, que venga alguien a decirme que alguien tiene una medida de ese nivel ético, primero respecto a representantes y representados, y segundo respecto del acercamiento, la humanización y el crear, el que la política la vuelvan a hacer líderes sociales, no gente que se aparta del pueblo que lo eligió en cuanto se da media vuelta, ¿no? ¿Le parece que hablemos de pensiones? Muy bien. ¿Sí? Vamos a ver. Ayer en esta tertulia que mantuvimos, cogí una serie de datos y decían, entre otras cosas, que el problema de España no está en la generosidad de las pensiones, tampoco está en la transparencia del sistema, puesto que existe suficiente información disponible para evaluarlo. La clave, pues, de este mal resultado de nuestro país está en que este sistema de pensiones es insostenible el sistema. Escuche, vale, esto es un estudio
que hemos sacado, ahora del que quiero que usted me y conteste. ese estudio no es inocente, ¿no? No es el que quiere que compremos pensiones privadas, ya. Los de la insostenibilidad de las pensiones ahí está, es que buscan voy precisamente eso. a Pues eso. exacto, por supuesto. Venga. Como si... Vale, bueno, de hecho tenemos por lo visto un triste resultado, no solo nuestra calificación empeora. Desde luego en el 2018 se cosechó una calificación de 27,8 puntos sobre 100 y en nuestro país se ha extraído la necesidad de seguir reformando el mercado de trabajo, la urgencia de subir la edad del retiro para reflejar la mayor esperanza de vida en el mundo, la importancia de crear mejores sistemas de ahorro privado y la persistencia de un problema de ahorros líquidos. Me acabas de decir a tus oyentes y a mí que trabajemos más años, que nos jubilemos. No, lo que me acabas de decir, yo no digo que seas tú, pero alguien te ha vendido, te ha colocado aquí delante de tus narices. Le pregunto a Unidas Podemos, a usted, a Victoria Rosell. Si me dejas te lo explico, si no, quédate con eso que te ha dicho el PP y la banca y sé feliz. No, disculpe. Pero me preocupan tus oyentes. No, yo creo que usted oye poco Radio Faro. No, porque precisamente a ver, que te estoy vacilando. Quiero decir, estás colocando un discurso tan liberal que te tengo que decir firmemente que bebes de fuentes liberales. Que la gente está muy bien que lea estudios, pero que vea las fuentes. Eso lo hacen la familia Aznar, Blackstone, Guillermo Mariscal, Soria, están encantados con ese estudio, no es verdad. Escuche, la insostenibilidad del sistema. Vale, tú nuestro sistema, es que quiero que alguien, porque al final te ustedes van a explico cuando quieras, cuando tú me dejes hablar te respondo. ¿Es nuestro sistema insostenible? ¿Es nuestro sistema de pensión? Eso es lo que intento preguntarle. Y yo le estoy dando. Tengo un estudio que dice esto. No quiero decir. Pero de verdad, mira las fuentes, te lo digo con todo el cariño. ¿Es insostenible nuestro sistema? No. Vale, ¿cómo nos piden ellos? Ahora mismo nos están diciendo que reformemos el mercado laboral, el mercado de trabajo. ¿Quién te lo está diciendo? Bueno, están diciendo por esta parte. La derecha, mira quién te lo dice, por favor. De acuerdo. Le pregunto a Unidas Podemos. Bueno, ¿usted qué me dice? ¿Es mentira, entonces? Es mentira. Pues vale, contésteme. Eso es lo que yo quiero saber. Eso intentaba, genial. ¿Es mentira o es verdad? ¿Necesitamos reformar este mercado de trabajo? No, se refieren a liberalizar el despido. Ha dicho ese estudio, que parece que te sienta mal, lo has leído tú, yo no sé de dónde viene, pero no te lo tomes a mal. Han dicho subir la edad de jubilación. Estamos en contra. Y en el Pacto de Toledo hemos votado en contra. Y como no quieren... Del Pacto de Toledo que ustedes también se levantaron después de 2 años de negociaciones. Porque querían subir la edad de jubilación, no cambiar el modelo de financiación, no subir la pensión de viudedad, aumentar el periodo de cotización, que es lo mismo que reducir la pensión final, reforzar los planes de pensiones privados y que no nos jubiláramos ninguna antes de los 67. Eso no es para levantarse. Porque es que encima, como no dejan entrar prensa en el Pacto de Toledo, han mentido mucho sobre por qué nos levantamos. Y Unidas Podemos dijo que entren los medios de comunicación a Pacto de Toledo, por favor, porque estáis diciendo una cosa dentro. Ahí estaban Mary Pita, estaba Alberto, o sea, tenemos fuentes de primerísima mano y estas personas no nos están mintiendo. Nos están diciendo que allí se decía esto y que se levantaron porque eso sí era insostenible y no las pensiones. ¿Sabes quién nos está diciendo que las pensiones son insostenibles? Diga. Quien quiere que compremos planes de pensiones privados. ¿Sabes lo que hizo el PP y los anteriores gobiernos? Pero el PP en 2011 con las pensiones se encontró una hucha de 66.800 millones de euros. 66.800. ¿Sabes lo que hay en 2019 en la hucha de las pensiones? Con estos grandes gestores de la derecha, 5.043. Pero queda dinero. 5.000 millones. De 66.000, no se nos ha caído un cero. Se nos han caído 61.000 millones, la han esquilmado. ¿Por qué? Porque detrás nos van a vender que es insostenible y que nos hagamos mochila austríaca. Exacto. Y que Europa nos está pidiendo planes privados. No, señores, no hay un problema de gasto, hay un problema de ingresos. Se tiene que financiar con impuestos y nosotras con cada medida del programa llevamos un programa económico detrás, una memoria económica. Eso es interesantísimo y nadie lo hacía antes, por eso lo ocultan mucho, porque dicen, ¿de dónde sacáis el dinero? Se lo cuadramos al céntimo, como los presupuestos generales del Estado, y les da rabia, porque al final los grandes gestores no son los que se han llevado toda la pasta y los que han vaciado la hucha. De verdad, yo
me da igual de verdad lo que la gente decida votar, de lo que decida creer, pero cuando leamos algo, miremos qué nos está diciendo y por qué y para quién. Sobre todo para quién lo dice. No nos dejemos de engañar con esto, no y acudamos a la sanidad privada, al colegio privado y a la pensión privada, porque entonces nos han destruido el Estado social, los mismos que se llaman constitucionalistas. De acuerdo, o sea, tienen una medida que es totalmente contraria a lo que ellos o lo que usted nos dice, que nos venden desde la derecha, ¿no? Sí, de verdad, o sea, es que más tarde jubilarnos con menos dinero, con mayor periodo de cotización y con pensiones privadas al final complementadas, que claro, cuando empiezas a complementar ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que al final se retira la parte pública. ¿Ustedes han puesto o han hablado con la plataforma en defensa de las pensiones públicas? A ver, hablado no, nos hemos manifestado. No. Somos la única fuerza política que se manifestó con ellos. Ha hecho las marchas de la dignidad hasta el día 15 en el Congreso y el día 16 les recibimos en el Congreso, presentamos sus papeles, la única fuerza política, nadie más bajó a recibirles, nadie estuvo cuando se quitaron los zapatos con los que venían caminando la columna andaluza desde Rota, 800 kilómetros casi hasta Madrid, la columna de Euskadi casi 500 kilómetros, se quitaron los zapatos con una dignidad a prueba de bombas y la dejaron en el Congreso de los Diputados. Solo estábamos diputados de Unidas Podemos, eso sí, estábamos casi 30. ¿Sabe usted que, entre otras medidas, ellos piden blindar las pensiones en la Constitución? Eso es nuestro programa. Unidas Podemos blindaría la Constitución ya dice en el artículo 50 que el sistema de pensiones ha de ser suficiente en la tercera edad. Fíjate lo que te acaba de decir ese estudio, ¿no? Complementa, privado, jubílate más tarde. Bueno, pues la Constitución dice que el sistema público ha de establecer unas pensiones suficientes para la tercera edad y desde luego las de viudedad no son suficientes. ¿Sería son una indignas. línea roja si no se lleva a cabo? Claro, es que, a ver, la verdad es que Pedro Sánchez ya al final lo prometió, luego ya veremos, pero al final sí que había pactado y no cumplió, pero ahora creo que lo vuelve a llevar en el programa. Si las anclas a Constitución, pero sobre todo, como la Constitución dice, y actualizadas periódicamente, ¿qué pasa? Que aquí se actualizan en cada presupuesto general del Estado. Entonces, ¿de qué depende? De cada gobierno. Si hacemos una ley o se ancla en la Constitución, ya está anclado que se actualicen periódicamente, pero si hacemos una ley general ahora, todas por acuerdo, en el que se diga que se actualizan anualmente, gobierne quien gobierne, eso es un pacto de Estado, no un pacto de gobierno por las pensiones, y efectivamente nosotras lo llevamos en el programa. O sea, a ver, nuestras medidas de pensiones son las de la plataforma de pensionistas, como nuestras medidas feministas son las de las reivindicaciones del 8M contra las violencias machistas, como nuestras medidas ecológicas y contra el cambio climático son las de los colectivos ecologistas, porque nosotras no sabemos más que ellos, escuchamos. Bueno, usted sabe que, Victoria, recordamos que estamos hablando con la candidata al Congreso de los Diputados, con el partido de Unidas Podemos, Victoria Rosell, por esta provincia de Las Palmas. Sí. Se está hablando de una posible crisis económica, ¿vale? Y de hecho Alemania ya ha entrado en recesión, ¿vale? Por tanto, la economía prácticamente no se ha tocado mucho en campaña. O no hemos empezado la campaña. Bueno, también es verdad, pues en esta pre-campaña parece que no se habla tanto de economía, que yo creo que es lo que más le interesa pues a los oyentes, porque al fin y al cabo repercute también en nosotros. Si Unidas Podemos sacara una mayoría para formar gobierno, ¿quién sería su ministro de Hacienda? Pues no lo sé, porque no lo hemos hablado, porque no vamos a por sillones, sino a por políticas, pero por ejemplo Alberto Garzón. ¿Alberto Garzón? Un economista magnífico que mira por la mayoría social y que la verdad ha tenido muy buena relación con la ministra Montero. Los dos son de Málaga, en su día también negociaron el gobierno de Andalucía y hombre, eso el roce hace el cariño, pero realmente ahí hay una cierta sinergia que permitió en los presupuestos generales del Estado cuadrar las cosas al céntimo. Y yo creo que si estamos hablando de economía, al menos tú y yo, hemos hablado de turismo, de cambio climático, del tipo de energía, de empresa, de impuestos. Hemos hablado todo el rato de pensiones, de medidas económicas. Otros prefieren hablar solo de Franco y Cataluña, porque así se polariza el debate y en la polarización ya se sabe que ganan los extremos, los ultraderechistas, ultranacionalistas españoles
y los ultranacionalistas catalanes. Pero ese marco no nos interesa en Canarias, ni debería interesar a la gente demócrata. Y precisamente nuestro interés es hablar de programa, y creo que en este programa, de radio me refiero, hemos hablado muchísimo de programa y de economía y de las cosas que, como le interesan a tus oyentes, tú has preguntado. Me parece loable, quiero decir, es que hay sitios donde realmente quieres hablar de programa y te preguntan por los otros partidos, por los partidos nuevos, ¿quién tuvo la culpa? El Pacto, Cataluña y Franco. Y se te va una hora, pero fíjate la diferencia, se te va una hora, y yo creo que los oyentes de esos programas, o los espectadores, porque a veces son tele, si les interesan las elecciones se van igual o se abstienen. Y luego decimos que hay que votar y que hay que promover que la gente no se abstenga. Pero ¿tú crees que podemos hablar, en vez de las cosas de comer y de qué pasará en caso de crisis, todo lo que hemos hablado, impuestos, cambio climático, pensiones, salario mínimo, todo eso son medidas de las cosas de comer? Me queda un par de preguntitas, si no le importa. Vamos a ver. Usted como jueza, ¿qué opina sobre la opinión de su partido? Porque acaba de nombrar precisamente a Cataluña. La opinión de su partido ante las sentencias del proceso. ¿Cuál es la opinión de mi partido? Hombre, que no era la más... que no estaban nada de acuerdo. Yo es que no milito en Unidas Podemos, encabezo la candidatura como independiente y efectivamente soy jueza, pero estamos completamente de acuerdo. Creo que se está manipulando un poco la postura del partido, porque en absoluto nunca ha apoyado en absoluto el procesismo ni el independentismo, pero no solo mi partido, muchísimos juristas en este país, 120 penalistas, o sea, especialistas en derecho penal, firmaron un manifiesto diciendo que ni rebelión ni sedición. Y efectivamente las penas que se han impuesto por sedición, ridiculizando en los fundamentos primeros de la sentencia y ninguneando bastante el afán secesionista, diciendo que era una ensoñación, diciendo que era inviable. Pues, cierto, o sea, es verdad, si es que conforme a derecho no podía ser, salvo una rebelión armada que afortunadamente no fue, ¿no? Pero pese a ello, pese a ese ridiculizar la posible rebelión, sin embargo, por sedición, que es un delito contra el orden público del que la gente habla sin saber, les han caído entre 9 y 13 años de prisión y muchísima inhabilitación, por supuesto. Pero la prisión a muchísimos juristas, y a mí entre ellos, les parece excesiva. La prisión provisional innecesaria, porque la prisión provisional tuvo su fundamento en la rebelión y se les ha absuelto por rebelión. Y la Fiscalía no tenía razón y la Abogacía del Estado sí. Y aquí hay partidos, Vox y Ciudadanos, que se pasan el rato diciendo que la ministra quitó la razón a quien defendía rebelión por motivos políticos, por pactos con el independentismo. La ministra Lola Delgado tiene el mismo amor al independentismo catalán que yo, o sea, ninguno. Ella es fiscal, yo soy jueza, el ministro Marlaska también es juez, la de defensa también es juez, pero creemos que criticar las sentencias cuando son excesivas y sobre todo cuando tensionan aún más la vida política es bueno. ¿Y sabes lo que ha pasado al final? Que como la clase política no ha querido sentarse a hablar hasta esperar la sentencia, el Supremo y muchos jueces, te voy a confesar que lo dudábamos. Había como pseudoapuestas de ¿van a decir algo sobre la política en sentencia? La mayoría decíamos, no, ¿cómo va a hacer eso el Supremo? Pues la clase política ha sido tan irresponsable que al final el Supremo ha dicho en la sentencia, esto es un problema político y no se resuelve en esta sentencia. Eso es una llamada de atención brutal, muy impropia de una sentencia, no digo en sentido peyorativo, sino que te tienes que ver muy constreñido a hacerla, muy obligado ante la irresponsabilidad de tus gobernantes a hacer un llamamiento así en una sentencia que además evidentemente va a ir al Constitucional y va a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entiéndaseme bien, no está mal dicho, pero es muy raro llamar la atención a la clase política en una sentencia y decirles, mire, esta es la pena que nosotros creemos que les toca a estos señores, en primera instancia, aunque sea del Supremo. Pero ustedes hagan lo que tienen que hacer. Y eso llevamos nosotras en Unidas Podemos diciendo, y ha sido un mensaje muy invisibilizado, diciendo desde el primer día, sentémonos, aunque estén procesados, por supuesto, respetando la decisión del tribunal, de que estén procesados, de que se les vaya a juzgar por rebelión, que luego fue absolución, etcétera, pero sentémonos, porque con Cataluña el desprecio y la humillación crean más independentismo. ¿Es en España la justicia igual para todos? No exactamente igual, no. ¿No? No.
Mira, aquí tenemos ejemplos como el juez Alba de practicar una justicia débil con los fuertes, plegándose ante Soria, llegando a manipular pruebas, como dice la sentencia, y fuerte con los débiles. Los mismos 6 años y medio que le han caído a este señor de prisión, los imponía en su sala a una señora que del correo de su vecina roba una tarjeta de crédito, que por supuesto no lo justifico, pero para comparar, sustrae la tarjeta de crédito, va a varios comercios al principio del curso escolar, firma como si fuera su vecina y sustrae más de 400 euros en libros escolares para sus 3 hijos. 6 años y medio de prisión por robo, falsedad, estafa y delito contra la intimidad. Claro que no es igual, pero, o sea, es razonablemente igual, sobre todo en los jueces de batalla, ¿sabes? En los juzgados de primera instancia, de instrucción. La gente no tiene que pensar que porque el juez Alba haya sido un corrupto, que lo ha sido, y estaba en la Audiencia Provincial de Las Palmas, lamentablemente, y demasiado tiempo ha estado, pues lo sean todos, en absoluto. La generalización es muy injusta y más en este caso. Ahora, también yo sinceramente la gente me está felicitando no como si fuera una victoria mía personal, sino como una victoria colectiva, ¿sabes? Porque realmente quitar a un corrupto de las instituciones, a ver quién puede decir y quién puede no alegrarse de que si te toca a ti un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, no tengas la sospecha de que cae en un juez corrupto. ¿Se ha hecho justicia entonces con usted o no? Bueno, no se ha borrado el dolor, que fue inmenso. Fueron portadas y portadas del Mundo y de alguna prensa local de aquí en campaña electoral. Bueno, fue mediáticamente a nivel nacional en todas partes. Fue una locura, un sufrimiento brutal a mí y a mi entorno, a mi familia. Y de esa gente que ahora está pidiendo que algunos cumplan íntegramente sus penas y no gocen de beneficios penitenciarios, no he oído yo pedir lo mismo respecto del juez Alba. Mucha gente me ha pedido perdón en privado, que tenía que haberlo hecho en público, porque me ofendió en público. Yo no digo nombres, no digo quién, cada uno con su conciencia. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Me he dejado mi salud, mi energía, mi dinero, mi honor profesional, personal. Y, por desgracia, mucho dolor también de mis hijas, de mi madre, de mi entorno. Quien crea que no merezco siquiera una rectificación pública, allá con su conciencia. Sí la merezco, pero no, ¿sabes lo que pasa? No, estoy muy cansada también para ejercitar acciones contra más gente. La gente me dice, Soria se ha ido de rositas. Pues claro, y en la sentencia lo mencionan 10 veces, que lo haga la Fiscalía o que lo haga una acción popular. Yo no puedo más, ¿sabes? Entonces, ¿se ha hecho justicia condenando a Alba? Sí, le han puesto las penas mínimas, ¿eh? El tribunal ha sido mucho más garantista con él de lo que ha sido Alba nunca con uno de sus acusados. Eso es a lo que me refería antes, de con el débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Pero fíjate, para mí las mejores palabras de la sentencia, ¿sabes cuáles son? No los 6 años de prisión, 6 años y medio, ni los 18 de inhabilitación, sino que se le ha condenado a la pérdida del cargo que ostenta. No va a volver a ser juez. Eso es para toda Canarias, no es para mí. Así que bueno, ese compartir en colectivo una sentencia que sí considero justa me resarce bastante más que la gente que no ha corregido portadas de periódico ni las ha retirado de Google. En fin, hay una parte en la época de Internet en las cloacas dura. Sí. Pero me encantaría seguir hablando con usted porque son muchas cosas. Llevamos ya un montón. Y ya llevamos muchísimo tiempo. Y quiero hacerle 2 últimas preguntas. Pablo Iglesias ha dicho que su objetivo es entrar en el gobierno. Sí. Aunque eso suponga asumir la responsabilidad de unas terceras elecciones. Eso ha dicho Pablo. Fue en unas declaraciones hará como unas 3 semanas, sí, por ahí más o menos. ¿Dónde? ¿Comparte esta opinión? Es pues que creo yo no que he oído. Fue en un foro, en un encuentro de los que normalmente se mantienen los distintos grupos políticos. Tengo clarísimo, no sé, o sea, te creo el texto, aunque no lo he visto, y yo sí he visto a Pablo después, no sé el contexto, pero no, nosotras no queremos ir ni asumimos terceras elecciones, de hecho no asumíamos las segundas. Nosotras estuvimos ahí pidiendo gobierno, diciendo que sí con esta política. No pedíamos sillones, es que es muy curioso. Si a ti yo te ofrezco compartir mi casa, pero no te digo ni cuántos metros ni qué muebles tiene, no me pides, no es desconfianza, es una garantía. O sea, es lo mínimo de una calidad democrática y de una formación jurídica, una formación ciudadana mínima.
O sea, ser un poquito, saber para quién quieres la casa, para tus hijos. Pues si te importa quién va a vivir dentro, claro que te importa que te estén ofreciendo. Si te dicen el Ministerio de Igualdad y preguntas, ¿la delegación del Gobierno contra las violencias machistas está dentro, no? Porque ahora está. Bueno, no sé si está en justicia, no sé si está en educación. Mira, ponme por favor el esquema. Las políticas activas de empleo me las puedes dar. En vivienda podemos hacer algo por medidas a favor de los arrendatarios, de los deudores hipotecarios, para que no los desahucien. Y eso es desconfianza, esos son dos gobiernos en uno. Nunca quisieron, pero Pedro al final lo reconoció. Mucha gente lo reconocía en el hemiciclo, hay gente muy del entorno del presidente del gobierno. Decían, hay gente en el PSOE que quiere, gente que no quiere. Ahora mismo hemos ganado los que sí. Se van a sentar estas 3 personas. Hay algunas que quieren y otras que no. Pedro no quiere. ¿Y qué pasó? Que Pedro luego reconoció enseguida que no habría conciliado el sueño, él no habría podido dormir. O sea, todos estamos aquí por el sueño de Sánchez, no por el sueño de la ciudadanía. Y dijo que no habría podido con Ministras de Unidas Podemos. Entonces, ¿qué estabas ofreciendo? Mira, estaban que sí, que no. No presentaron los 3 a la vez, presentaban una oferta y la retiraban. Lo de igualdad, en vez de decirlo Carmen Calvo, que es la ministra de Igualdad, aparte de vicepresidenta del gobierno, es la ministra. Se lo dijo María Jesús Montero a Alberto Montero. Ninguno de los dos estaba dentro a Alberto Garzón, perdón. Ninguno de los dos estaba dentro de la negociación. Que si un WhatsApp, que si... Pero bueno, eso en manera. Filtración de un documento manipulado también desde el gabinete de Carmen Calvo a la prensa. Eso no es manera de negociar. Cualquiera que haya negociado en su vida, aunque sea hombre, desde luego, eso una separación con 2 niños, sabe que eso no es así. La publicidad... La transparencia es buena, la publicidad exhibicionista en mitad del proceso es mala, hay que respetarse y hay que saber que se quiere llegar a alguna parte. ¿Cuál es el truco? Que no se quería llegar. El PSOE pensó, y eso también lo reconocen en Petit Comité, muchas confesiones te estoy haciendo, el PSOE reconoce que pensaron que cuando dijeron que el escollo era Pablo, que Pablo Iglesias no se iba a apartar. Entonces, si no se apartaba, le echaban la culpa a él y a su soberbia y a esa Pablo Iglesias que han construido, que no es real, es mucho más empático de lo que pintan de él. Y le iban a echar la culpa de las segundas elecciones para intentar sacar el PSOE más escaños a Pablo. ¿Qué pasó? Que Pablo siempre tiene ese punto de audacia, porque tiene una inteligencia política. Yo, por ejemplo, no la tengo, porque yo no me dedico a la política ni he estudiado políticas, pero tiene esa inteligencia política y esa audacia de decir, pues doy un paso a un lado y a ver cómo dicen ahora que no. Y estuvieron todo el tiempo buscando excusas. La verdad es que para mí fue muy triste. Yo salí con lágrimas en los ojos. Bueno, pues efectivamente, como usted dice, pues volvemos a otras elecciones. El próximo día 10 de noviembre, usted candidata con Unidas Podemos por esta provincia de Las Palmas a ese Congreso de los Diputados. Políticas de pacto. O más bien, ¿con quién? Sí, se van ya, no se preocupe, se van ya. Pero quiero que me conteste a esta pregunta. ¿Cómo para el bien de los oyentes, en un momento dado, o para la tranquilidad de los oyentes? Pues tranquilos, volvemos queremos a... lo mismo. ¿Qué plantean desde Unidas Podemos? Lo mismo que en abril, pero teniendo enfrente a alguien que a ser posible no intente tomarnos el pelo. Formar un gobierno de coalición progresista, ese que nos prometió Pedro la noche del 28 de abril, ese que le gritó su militancia de con Rivera no y sí se puede, ese que celebró la izquierda de este país el 28 de abril, un gobierno progresista proporcional, por supuesto, a los escaños que hayamos sacado, tanto en presupuesto como en los términos en los que quieran verlo, pero proporcional. O sea, que haga socio que la banca devuelva el dinero. El Partido Socialista. Claro, políticas progresistas tienen que pasar por el Partido Socialista, pero ese Partido Socialista que antes del actual Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez ganó sus primarias con discursos muy de izquierdas diciendo que se devolvía el dinero de la banca, que aumentaba el impuesto a las grandes fortunas, que limitaba el precio del alquiler, que bajaba la luz, que derogaba la reforma laboral y que derogaba la ley Mordaza. Si es que todo eso eran medidas pactadas con nosotros, incluso en los presupuestos generales del Estado. ¿Qué se cree la gente? ¿Que es más fácil pactar un gobierno y 4 sillones o pactar unos presupuestos generales del Estado y cuadrarlos al céntimo? Oye, mucho más difícil esto, y fuimos capaces. Es verdad que luego PSOE y Unidas Podemos estábamos de acuerdo y hubo gente que votó en contra, que no hubo manera de convencer. Y eso se frustró. Eran los presupuestos generales del Estado más sociales de la historia.
Y por cierto, Coalición Canaria, en fin, votó en contra Bueno. también de la subida del salario mínimo interprofesional. Que es que luego aquí nos cuentan otras cositas. A mí me encanta Usted venir seguiría a contar cosas. hablando. Bueno, Seguiría si no tuviera que irme. Ahí pero está, pero tiene claro más que yo compromiso. debato y dialogo con quien quiera, Bueno. porque de verdad que me parece que la información a veces no está hecha de un solo medio de información o de un solo estudio, Bueno. sino de escuchar a diversas voces, pero no en Twitter, no en estos debates como esta mañana tuvimos uno y nos dejaban dar mensajes de 30 segundos. Bueno, ¿Qué pues te aquí parece, ha tenido Nelly? usted casi una hora. O Pues sea que eso. Pues yo eso. creo que su Esto mensaje... es hacer ciudadanía formada e informada. Y respecto a los medios de comunicación, pues tiene usted toda la razón en que deben de ser muchos para que entre todo el mundo, que eso es lo que tiene que hacer un medio de Pluralidad, comunicación. exacto. Y tiempo, y así te ganas unos oyentes que quieran escuchar diversas cosas y decidir ellos. No, pues eso, leer una sola parte. Aquí no, normalmente, yo lo que siempre le digo a mis oyentes, ofrecemos las distintas opiniones que sean ellos capaces de decidir si esa opinión es o no la válida. Pues así se hace, muy bien. Victoria Rosell, candidata al Congreso por esta provincia de Las Palmas y con el grupo de Unidas Podemos. Muchísima suerte para el próximo 10 de noviembre. Muchísimas Continuamos gracias hablando. a ti, claro que sí. Saludos. Hasta pronto, saludos.